Saludo al maestro Alfonso Zárate. Él escribe en el periódico El Universal todos los jueves Los usos del poder. Él es sociólogo, conferencista, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en análisis y comunicación política. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Hoy me llama la atención el tema que estamos discutiendo previamente al noticiario. Estás hablando de que en este momento está en curso el debate sobre la reforma al Poder Judicial, que va a llevar a sustituir a los juzgadores producto de una carrera judicial por jueces votados por el pueblo. Y se abren para el país, dices tú, escenarios inéditos, quizá un tiempo de oscuridad. ¿Cómo lo ves? Sí, así lo veo, Pepe. Yo creo que cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, nos ofrece conducir a México a una cuarta transformación. Cuarta transformación implicaba ¿qué? Implicaba una transformación de las dimensiones de la independencia, de la reforma, de la revolución. Y desde luego implicaba también para él ubicarse a la altura del cura Hidalgo, de Benito Juárez o de Francisco I. Madero. Y todo esto parecía un disparate. Es decir, ¿cómo se puede plantear, digamos, una reforma de esta trascendencia, de esta dimensión? Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este gobierno? Lo que hemos constatado es un propósito muy firme de ir derruyendo, secuestrando o colonizando a cualquier organismo, institución que pudiera representar un equilibrio al poder presidencial. Y esto, desde luego, transcurrió sobre todo en el primer tramo de gobierno, en donde desapareció a muchos órganos, a muchas instituciones. El argumento en buena medida era la necesidad de combatir la corrupción y la necesidad de fondear sus prioridades y sus programas sociales. Lo cierto es que a 6 años de distancia, por dar un ejemplo, no hay uno solo de los denunciados como corruptos en el aeropuerto de Texcoco que esté siendo investigado y mucho menos detenido. Que cuando se habló de la corrupción de los fideicomisos, también no hay una sola denuncia y no hay un solo detenido. Que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray viven relajadamente su exilio dorado en Estados Unidos y en España, y no los han tocado ni con un dedo. Es decir, que en esa vertiente el gobierno de la 4T ha favorecido absolutamente la impunidad de aquellos a los que señalaba supuestamente como corruptos. Pero quizá la parte más delicada, más grave, y que nos abre este escenario inédito de oscuridad, es lo que viene a partir de la elección en la cual se elige a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, pero en donde el grueso del electorado le otorga a la coalición encabezada por Morena una mayoría suficiente para tocar la Constitución y desde luego para tocar las leyes. ¿Y qué es lo que han estado haciendo con esto? Lo que han estado haciendo es una serie de propuestas que ciertamente implican desnaturalizar al régimen político, particularmente en lo tocante a la reforma judicial. Entonces, la reforma judicial implica desaparecer a la única institución, a la única instancia que todavía hoy parecía un equilibrio al poder. Es decir, el presidente tiene todo el poder del Ejecutivo, tiene todo el poder del Legislativo y le faltaba el poder judicial, que además le había estado dando las contras una y otra vez, y esto parece también un poco una revancha hacia especialmente la Suprema Corte de Justicia, que frenó muchas iniciativas verdaderamente aberrantes, en donde a partir de una ley secundaria pretendía enmendarle la plana a la Constitución. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si se consuma esta reforma judicial como está planeada, sin quitarle una coma, se va a poner en duda el Estado de Derecho, y estamos conformando algo que en un libro que yo publiqué hace 3 años, que se titula El país de un solo hombre, había previsto. Es decir, ya en ese momento yo tenía elementos para
para configurar un diagnóstico y decir lo que está en camino es la construcción de un país de un solo hombre. Y esto naturalmente es una autocracia y naturalmente nos pone en los límites a una dictadura. Frente a esta avalancha impresionante, ha habido una ausencia de voces críticas, incluso dentro de propio Morena. Y yo recordaría que aún en momentos de gran autoritarismo, pienso en la época de Calles, por ejemplo, siempre hubo dentro del equipo de gobierno voces lúcidas y voces valientes, como la de Aurelio Manrique, como la de Luis Cabrera, o en la época de Díaz Ordaz, como la de Javier Barros Sierra. Y hoy, Pepe, hay un silencio y una abyección en donde nadie absolutamente disiente. No sé si estés de acuerdo, pero al parecer el único contrapeso que va a tener el país de un solo hombre o de una sola mujer ya a partir del 1 de octubre, sí, el único contrapeso serán las empresas globales, los inversionistas, los que están muy pendientes de que en México se respeten los acuerdos y se respete lo convenido legalmente, para que puedan traer, ¿qué te gusta?, miles de millones de dólares de inversión. En este momento hay mucho temor de lo que pueda ocurrir si se aprueba esta reforma judicial, donde los jueces van a tener que resultar electos a la larga a partir de votaciones, no por sus méritos como legisladores exactamente, sino también en riesgo de que partidos políticos puedan meter la mano en las decisiones judiciales, o bien el crimen organizado puede entronizarse y pueda cogobernar. Eso es sin gravísimo duda. Y eso tiene el único contrapeso que está teniendo ahorita México para el hiperpresidencialismo que se enfoca. Serían justamente los inversionistas. Los inversionistas. Sí, y lo que estamos viendo, Pepe, esto es bien interesante porque los grandes empresarios y los organismos empresariales de México asumieron una actitud totalmente abyecta a lo largo de 6 años. Los invitaba a los tamales de chipilín, los invitaba a concurrir a una rifa para el avión, hacía muchas cosas indebidas. Y este sector tan importante, que es el de los inversionistas, permaneció callado y se acomodó de alguna manera al gobierno. Por eso sorprende el que en los últimos días el Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y fundamentalmente el Consejo Mexicano de Negocios, hayan advertido que esta reforma judicial, como está planteada, pone en riesgo el Estado de Derecho. Y después vienen las calificadoras y después vienen los grandes inversionistas extranjeros y lo que acaba de ocurrir el día de hoy, cuando el embajador Ken Salazar efectivamente hace un cambio importantísimo en su postura y señala que esta reforma, si se realiza en esos términos, pone en riesgo la colaboración histórica, comercial, entre nuestros dos países y que asume el riesgo de la penetración del crimen organizado. Entonces, es interesante ver cuál será la respuesta del presidente frente a esto. Es decir, yo creo que hay dos posibilidades muy claras. Una es que ocurra lo que ocurrió con Trump. Cuando la rudeza de Trump le torció el brazo, el gobierno mexicano se doblegó y hasta se burló Trump. Dijo que no había pensado que se doblaran tan rápido. Pero la otra es que asuma el síndrome de Juan Escutia, que se envuelva en la bandera y se lance al vacío y que diga, uy, qué miedo, y defendemos la soberanía a cualquier costo. Alfonso Zárate, muchas gracias por tu comentario. Como siempre, bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas noches. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida con usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.